Uno de los problemas más graves de la ciencia económica actual es que una gran parte de los economistas no entienden lo que es la política monetaria, no entienden la importancia de la política monetaria en el conjunto de la actividad económica, no entienden por qué la política monetaria fue tan importante a la hora de crear las condiciones que provocaron la crisis actual, y tampoco entienden por qué la política monetaria ha sido y sigue siendo tan importante a la hora de explicar por qué, transcurridos 7 años de crisis, todavía no hemos sido capaces de resolver los problemas de fondo. Incluso muchos de estos problemas siguen en una dimensión similar o incluso agravados con respecto a la situación de hace 7 años. Un aspecto central para entender, para comprender las políticas monetarias, es tener en cuenta que, por encima de los tecnicismos, la política monetaria en Occidente, en general, es un subsidio masivo. Y esto hay que entenderlo en términos estrictos. Es decir, la política monetaria se canaliza, digamos, en las distintas formas de la expansión monetaria a través de operaciones con el sistema bancario, a través de operaciones voluntarias, nunca obligatorias, en las cuales se conceden préstamos a los bancos o se adquieren activos en manos de los bancos, de tal forma que se suministra liquidez al sistema bancario a precios preferentes o en condiciones preferentes. Es decir, en síntesis, el sistema monetario, la política monetaria habitual en Occidente, como hemos dicho, es un subsidio masivo y permanente del sistema bancario. Dicho esto, hay que decir también que los subsidios pueden ser buenos y pueden ser malos. Es decir, desde el punto de vista de los intereses generales, los subsidios pueden responder a determinados objetivos de interés para el conjunto de la sociedad, o puede ser que no sea así. Y esta es la cuestión clave. ¿En qué medida estas entregas masivas y permanentes de recursos al sistema bancario responden a intereses generales o no? Como veremos en distintas emisiones, el gran problema en este sentido de Occidente es que todos estos recursos financieros se entregan al sistema bancario sin ningún tipo de condiciones. Es decir, el gran problema de las políticas monetarias occidentales es que todos estos recursos financieros, esta enormidad de recursos financieros, se entrega al sistema bancario sin ningún tipo de condiciones. Así como en otros países se establecen condiciones, como sucede en general en subsidios, en las subvenciones con otro tipo de empresas, se establecen con una determinada finalidad y como consecuencia de esa finalidad, a quien la recibe se les establecen las condiciones que aseguren que esas subvenciones responden a la finalidad de interés general determinada. Sin embargo, en el sistema bancario, en el sistema de política monetaria occidental, estos recursos se entregan a los bancos sin ningún tipo de condiciones, sin saber si finalmente se van a destinar a su finalidad, que no es otra que incrementar el crédito a la economía real o no, o si van a quedar en manos del sistema bancario para mejorar su propia situación de balance, o si se van a invertir fuera de la eurozona, o si se van a destinar a la financiación de la economía especulativa. Esta es la situación real de fondo del sistema monetario y de las políticas monetarias occidentales, que es sin duda uno de los problemas estructurales más graves de nuestras economías y a los que, por razones evidentemente de economía política, no terminamos de hacer frente.